teníamos la diferenciación entre variables aleatorias continuas, discretas por un lado, pero a su vez dentro de cada clase de variable aleatoria existen familias. Las discretas no se comportan todas igual. Las continuas vamos a ver que tampoco. Entonces hoy vamos a empezar a estudiar distribuciones discretas. No vamos a ver muchas, vamos a ver algunas específicas que pueden llegar a aparecer eventualmente en vuestra práctica profesional o que requieran de ellas por algún motivo. Y vamos a empezar definiendo lo que se llama un experimento de Bernoulli. Bernoulli, ¿sí? Para que si quieren saber, ¿sí? Integrante de una familia de matemáticos suizos, creo que eran suizos, si no me equivoco. Eran varios integrantes de la familia donde, bueno, se les dio por la matemática y a varios de ellos se les adjudican algunos resultados. Y bueno, en estadística aparece este nombre vinculado a un determinado tipo de variable aleatoria. Una variable aleatoria que sirve para representar un experimento que nosotros hacemos a menudo, casi sin darnos cuenta, eh, que consiste en, bueno, chequear si algo salió bien o salió mal. Tan simple como eso. ¿Cuántas veces en el día nosotros verificamos algo, no sé, desde una tortilla de papa, ¿sí? Ver si se quemó, si está cruda en el medio, ¿sí? O sea, bueno, ver si algo salió bien, que es lo que denominamos un éxito, o si salió mal, que es lo que denominamos un fracaso. Y ese es el experimento de Bernoulli, tan simple como ese. Es aquella experiencia que solo puede tener dos resultados, éxito o fracaso. Por ejemplo, tirar una moneda y considero que el éxito es, salió cara. ¿Mm? El estado de un paciente. Cuando un médico hace su ronda, ¿sí? Para ver a cada uno de los pacientes, cómo evolucionó en las últimas 24 horas, bueno, puede considerar un éxito que haya mejorado. Otra experiencia puede ser apostar en la ruleta del casino y bueno, y le juego al 23. Le juego al 23 y obviamente va a ser un éxito si la bolilla cae en el número 23. Entonces, bueno, todas esas experiencias son experimentos de Bernoulli, que las hacemos casi sin preguntarnos mucho por la cuestión estadística que conllevan. Entonces, bueno, ¿qué es la variable aleatoria de Bernoulli? Bueno, es aquella variable aleatoria que le asigna un número 1 al resultado exitoso o un número 0 al resultado cuando es un fracaso. ¿Sí? Entonces, bueno, acuérdense que era una variable aleatoria. Era una función matemática que a cada resultado de un experimento le asignaba un valor numérico. Entonces, ¿por qué un valor numérico? Bueno, porque con los números podemos hacer muchas cosas que con variables categóricas no podemos hacer. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo muy, muy básico, recién les comentaba el ejemplo del médico que revisaba sus pacientes. ¿Sí? Supongamos que un médico va a ver la evolución en las últimas 24 horas de un paciente suyo. Eh, bueno, eh, así con ese paciente puede hacer con otros tantos. ¿Sí? Supongamos, no sé, que hace una ronda donde revisa el estado de 20 pacientes a ver cómo anduvieron, cómo anduvo la evolución de sus dolencias en las últimas 24 horas.
Bueno, este médico puede cargar los datos en algún tipo de planilla e ir viendo, bueno, el de la habitación 1 mejoró, el de la habitación 2 mejoró, el de la habitación 3 no mejoró, así. Va a tener un listado de mejoró, no mejoró, no mejoró, 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 sí, cosas así. Claro, cuando uno ve el listado de 20 o la cantidad de pacientes que tenga, y se le puede hacer medio difícil ver cuántos mejoraron y cuántos no mejoraron. Por ahí, si en lugar de tener esas categorías tuviera números, tuviera unos para los pacientes que mejoraron y cero para los que no mejoraron, por ahí podría hacer cuentas y decir, bueno, a ver, ¿cuánto me da la suma de los valores asignados a la evolución de los pacientes? Y tengo 20 pacientes y entre unos y ceros termino sumando 18. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que mejoraron 18 pacientes sobre los 20. Bueno, viene todo muy bien, ¿sí? Ahora, si yo tengo un listado de categorías, mejoró, no mejoró, mejoró, no mejoró, y casi como que naturalmente me veo forzado a pasar esas categorías a números para saber la proporción de los pacientes que mejoraron su estado, ¿sí? Y los pacientes que no mejoraron o empeoraron directamente. Entonces, por esos motivos, muchas veces pasamos a números variables, resultados categóricos, ¿sí? O sea, transformamos en numéricos resultados categóricos. Otra característica que tiene la variable aleatoria de Bernoulli es, por ejemplo, que se debe saber de antemano la probabilidad de éxito. ¿Mm? Es decir, bueno, la variable aleatoria de Bernoulli la caracterizamos así. Acá decimos que X, esta X definida así, sigue una distribución, que eso significa este firulete que aparece acá. X sigue una distribución de Bernoulli P. ¿Quién es P? La probabilidad de éxito. La probabilidad de que el resultado sea exitoso. ¿Qué probabilidad hay de que en las últimas 24 horas un paciente haya mejorado? Esa es la probabilidad de éxito en el ejemplo del médico. En la ruleta, cuando apostamos a un número y la ruleta tiene, bueno, dependiendo la ruleta, 36, 37 números, dependiendo si contiene al 0 o no, pero pongámosle una ruleta de 37, del 0 al 36, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número que yo aposté? ¿Mm? Y bueno, es una sobre 37. ¿Mm? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Entonces se supone que cada número tiene idéntica probabilidad de salir en la ruleta, entonces tenemos una situación equiprobable, sucesos equiprobables, que salga cada uno de los números. Bueno, la probabilidad de éxito desde mi perspectiva, porque quiero ganar plata, es 1/37. Por lo tanto, tengo 36 sobre 37 la probabilidad de fracaso. Por eso a los casinos en épocas normales les suele ir tan bien. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que caracteriza una variable de Bernoulli, también llamada dicotómica. Un experimento que tiene dos resultados, éxito o fracaso, y se supone que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso son conocidas. Hay manera de saberlas o estimarlas, cuanto menos. De ahí uno se define la variable aleatoria binomial. Una variable aleatoria binomial es una replicación, una repetición de la misma experiencia de Bernoulli. Repito m veces el mismo experimento de Bernoulli, m ensayos idénticos. ¿Sí? Imagínense, estando en el casino, bueno, son M tiradas de la ruleta y M apuestas que yo hago. M apuestas idénticas. ¿Sí? Si yo juego
a un número solo, bueno, en las M tiradas juego por un número solo, ¿sí? No es que, bueno, en una juego por un número, en otra juego por color, ¿sí? Entonces se supone que siempre voy a tener en cada una de ellas probabilidad 1/37 de ganar. ¿Mm? Muchas veces ocurre que hay jugadores insistentes que tienden a jugarle al mismo número, ¿sí? Siempre. Pueden tirar 10, 15, 20 tiradas y siempre le juegan al 23 porque creen que en algún momento va a salir, ¿sí? Y bueno, hasta ahora no salió, tiene que salir. Bueno, eso es falso. ¿Mm? En la ruleta, en la lotería, ¿sí? Cuando aparece muchas veces en algunos diarios, sigan al 81 que hace 2 años y medio que no sale a la cabeza. Bueno, y puede estar otros 10 años sin salir a la cabeza. ¿Mm? No es que la ruleta o la lotería, en situaciones honestas, obviamente que todo esto se puede amañar, pero en situaciones honestas, la ruleta, por ejemplo, no tiene memoria de los números que han salido. Las tiradas se supone que son independientes, ¿sí? Entonces, no es que la ruleta tiene una inteligencia interna que diga, bueno, che, hace rato que no hago salir al 23, es hora de hacerlo salir. No, ¿sí? O sea, la ruleta no piensa en eso. Bueno, a eso nos referimos con repeticiones independientes. La tirada de la ruleta, la evolución de pacientes diferentes que no tienen nada que ver entre sí. Lo único que comparten es quizás tener la misma enfermedad o la misma dolencia. ¿Eh? Entonces lo que ocurre acá es que se repiten M veces la misma experiencia de Bernoulli, o al menos en las mismas condiciones. Un ejemplo clásico es tirar un dado. ¿Mm? Supónganse que jugamos un juego muy tonto de, bueno, tiramos un dado y ganamos si sale un 6. ¿Mm? Entonces, bueno, tiro yo y la probabilidad de ganar es un sexto. El dado está equilibrado, ¿sí? Ahora viene alguno de ustedes, agarra el dado y la probabilidad de que saque 6 también es un sexto. ¿Mm? Pero el dado no tiene memoria de lo que saqué yo, de lo que sacó cualquiera de los otros. Saldrá lo que salga, en función de cómo tirás el dado nomás. Pero la tirada es independiente de las otras. ¿Mm? Ahí también tenemos un experimento de Bernoulli. Porque si sale 6 es un éxito y si sale cualquiera de los otros es un fracaso. ¿Mm? Entonces, si yo repito varias veces la misma experiencia de Bernoulli, ¿Mm? Considero eso como un conjunto, me estoy definiendo un nuevo tipo de variable aleatoria que es una variable aleatoria binomial. Entonces, la variable aleatoria binomial tiene dos parámetros. M, la cantidad de veces que repito el experimento de Bernoulli. Y P, la probabilidad de éxito de cada experimento. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí es lo que tenemos en este caso, la variable binomial. ¿Mm? Fíjense que acá, nuevamente, por lo que les comenté antes con el ejemplo del médico que iba a ver sus pacientes, tenemos sumas de unos y ceros, porque cada una de estas x sub algo vale 1 si resulta éxito o vale 0 si resulta fracaso. ¿Eh? Entonces, lo que ocurre es que el recorrido de una variable aleatoria binomial puede llegar a lo sumo hasta m. Y como son sumas de unos y ceros, son sumas de m términos que pueden valer 0 o 1, términos binomiales, de ahí el nombre. Entonces, a lo sumo pueden sumar m si salieron todos éxitos, ¿sí? Agustín, Carlos, yo no veo tu pantalla. Agustín, lo que tenés que hacer es buscar bueno, en los participantes, ¿sí? Hay una pantallita a mi nombre o a mi alias
que bueno, no es Carlos, es Charles Armenón, ¿sí? Donde aparece un cuadradito y una flechita apuntando para arriba, ahí tenés que fijar la pantalla, ¿sí? Debes tener fija la pantalla en otra persona. ¿Mm? Avísame si lo encontraste, ¿sí? Y fija la pantalla en lo que estoy compartiendo. Bueno, como les decía, el recorrido es un conjunto de números enteros que va desde cero hasta n. Cero, bueno, va a ser la suma si todas las repeticiones son fracasos. Y m va a ser la suma si todas las repeticiones son éxitos. Y en el medio, bueno, están los casos combinados. Como buena variable aleatoria, se define, tiene una esperanza, ¿m? Tiene una esperanza que es m por p, el producto de estos dos parámetros. Y también tiene una varianza, que es m por p por 1 menos p. ¿M? Bueno, acá hago un pequeño comentario acerca del número combinatorio porque mi idea es comentarles de dónde sale la fórmula que vemos en las tablas de biostadística, que luego ya se las va a empezar a presentar Leo y que aparece muchas veces en las calculadoras estadísticas como las que les compartí hoy a la mañana temprano, sí, hoy o ayer, no me acuerdo. Eso es una calculadora estadística que se la pueden bajar al celular. ¿M? Y como si tuvieran las tablas de biostadística allí, ¿sí? Ahí pueden calcular al hacer los ejercicios. A mí me da lo mismo que usen las tablas o que usen este tipo de aplicaciones. Me da exactamente lo mismo, ¿sí? No es que los voy a castigar por no usar las tablas. Por mí, es más, yo alentaría a que usen este tipo de aplicaciones o que usen el Infostat, ¿sí? El Infostat tiene una mini calculadora incorporada para calcular valores de tabla, probabilidades de distribuciones y demás, ¿sí? Digamos, bueno, es una materia que se supone está volcada hacia la aplicación computacional y tecnológica. Aliento a que usen esos medios antes que las tablas, que bueno, son medio del siglo pasado. Úsenlas en el final medio, como que hay ejercicios para que usen las tablas. Hay algunos ejercicios que solo salen usando las tablas porque los hacen de tal manera rebuscada que los tienen que sacar usando las tablas. Pero bueno, si hubiera posibilidad de elegir, preferiría utilizar métodos más modernos, ¿sí? Más actuales. Pero bueno, a ver, eh, hay un elemento en la fórmula de la probabilidad puntual de la variable aleatoria binomial, ¿m? Que es este numerito que está acá que se llama el número combinatorio. ¿M? ¿Qué es el número combinatorio? Ven que aparece dependiente de factoriales. Los factoriales eran esos números tan misteriosos que, por ejemplo, aparecían en la fórmula del polinomio de Taylor. ¿Se acuerdan? Disculpen si les traigo algún mal recuerdo, pero era ese número que se calculaba como el producto de todos los números naturales hasta llegar a ese. ¿Mm? Ese era el factorial, que aparece en las calculadoras, ¿sí? Calculadoras como esta, aparece, ¿sí? El número factorial, lo van a ver simbolizado así con un signito de exclamación. Bueno, fíjense que acá yo tengo dos números naturales, eventualmente también pueden ser cero, donde uno es más chico que el otro, o a lo sumo igual. Siempre el más grande va arriba, para que esté bien definido el número combinatorio, y se define por este cociente. Ahora, ¿qué cuenta ese número combinatorio? Es la cantidad de combinaciones de k elementos provenientes de un conjunto más grande de m elementos. El caso que yo suelo mencionar, que es más fácil de conocer,
Incluso hay varias formas de darse cuenta, pero imagínense, me imagino que muchos o la inmensa mayoría, ¿por qué no todos? Ustedes sabrán jugar al truco o al menos les habrán mencionado cómo se juega o a la escoba de 15 o algún juego de esos de cartas donde uno recibe 3 cartas para jugar, ¿sí? Entonces uno razonablemente puede preguntarse, bueno, ¿cuántas manos posibles puedo recibir cuando tengo que jugar al truco? ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué conjunto tenemos? Tenemos el conjunto que es el mazo de cartas. Mazo de 40 cartas de baraja española, ¿m? Para jugar al truco. Y yo espero recibir 3. Bueno, este número lo que me puede contar es la cantidad de manos diferentes, de combinaciones diferentes de 3 cartas que puedo recibir de un mazo que tiene 40. Entonces, ¿cuántas manos diferentes existen? El número combinatorio 43. 40 factorial dividido 3 factorial por 37 factorial, que es la diferencia de 40 menos 3. Bueno, ese número que se puede calcular, ¿sí? Con la calculadora, si yo hago 40 factorial dividido 3 factorial por 37 factorial. Bueno, eso me da 9.880 manos diferentes. ¿Mm? O sea que hay 9.880 combinaciones distintas de 3 cartas que se pueden extraer de un conjunto de 40. ¿Mm? Bueno, eso cuenta el número combinatorio. ¿Mm? ¿Cuántos subconjuntos de K elementos diferentes te podés armar extrayendo esos K elementos de un conjunto más grande, con M elementos? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que cuenta el número combinatorio. ¿Y por qué aparece? ¿Cuál es el sentido de que aparezca en el caso de las variables aleatorias binomiales? Bueno, observen que la probabilidad puntual de una binomial se escribe así. Acá tenemos el famoso número combinatorio. Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que una determinada binomial MP valga un cierto número K. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre M repeticiones hubo K éxitos y M menos K fracasos. Las repeticiones son independientes, así que se supone que está bien que acá estas probabilidades se estén multiplicando. ¿Mm? Tengo K éxitos y M menos K fracasos. Entonces, está bien que se multipliquen porque son repeticiones independientes. Bien. Ahora, ¿qué rol juega el número combinatorio? Bueno, ese número combinatorio está allí porque en cierta forma me interesa el orden en que se dieron los éxitos y los fracasos. Yo los estoy contando a esos diversos órdenes. Fíjense en este ejemplo práctico, volviendo al caso del médico que va a ver a sus pacientes. Imagínense de un tratamiento para cierta afección que es exitoso en un 70% de los casos. La probabilidad de éxito, como ven ahí, es 0,70. Y el experimento consiste en observar la evolución de 5 pacientes tratados con este tratamiento que padecen la afección, obviamente. Y el ejercicio nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de esos pacientes estén curados? Bueno, entonces uno diría, a ver, primero me defino la variable aleatoria, ¿sí? Antes que nada, antes que explicar nada. Número de pacientes tratados recuperados de un total de 5. Esa es la sanata que hay que poner más o menos en una variable binomial cuando tengo que definir qué hace, qué cuenta. Se supone que la recuperación de cada paciente es independiente de la de los restantes. Así que podemos considerar la evolución de cada uno como una variable Bernoulli 0,70. ¿Sí? Es
repetir en este ejemplo práctico lo que les dije al principio. Bueno, que de 5 pacientes se recuperen 2, eso lo considero el éxito, y que 3 no se recuperen, o sea, son casos fracasados, vamos a decir. Dada la independencia de cada paciente de recuperarse, define una probabilidad, claro, p cuadrado por 1 menos p al cubo. Este término va a aparecer, pero va a aparecer ¿cuántas veces? Y va a aparecer tantas como combinaciones distintas yo me pueda armar de 2 elementos extraídos de un conjunto de 5. Y ahí es donde tiene sentido que aparezca el número combinatorio. Que se curen los pacientes de las primeras 2 habitaciones y no los de las últimas 3, no es el mismo suceso a que se recuperan solo los 2 pacientes, el de la cama 3 y el de la cama 4, y los de las camas 1, 2 y 5 siguen igual o peor. Está bien, se recuperan 2 de 5 en ambas situaciones, pero no son los mismos 2 de 5. ¿Me explico? Hay que contar las distintas combinaciones de 2 elementos extraídos de un conjunto de 5. ¿Quiénes son esos 2 elementos? Los 2 pacientes que se curan. ¿Se entiende esta explicación? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron? ¿Sí? Esta es la justificación, vamos a decir, no sé si teórica, porque más bien estoy apelando a vuestro sentido común, de por qué la fórmula de la probabilidad puntual de una binomial tiene esa pinta. ¿Sí? ¿Por qué es así? ¿De dónde sale este número tan raro? Bueno, justamente, el número combinatorio 5,2 me da 10. 5 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial. Eso da 10. ¿Sí? Justamente 10 son las combinaciones que tengo acá. ¿Cómo distribuyo los 2 curados entre los 5 pacientes que observo? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos allí. Por suerte, no hace falta hacer esta cuenta. Yo acá dije, bueno, calculo la probabilidad de que se curen 2 y aplico la fórmula. Esta cuenta no hace falta hacerla porque contamos con las tablas de bioestadística y contamos con las aplicaciones que nos pueden devolver grafiquitos como este, y uno les ingresa todos esos datos y nos devuelven el resultado que buscamos en una fracción de segundo. De todas maneras, luego van a ver cómo se usa una tabla. Entonces, bueno, acá parece ser que se curan 2 de 5 en un 13% de las situaciones. ¿Sí? Este es el gráfico de una binomial 5,070. Entonces, bueno, es un ejemplo práctico. Luego tenemos, si cuentan con la tabla a mano, tenemos la acumulada de la binomial, que es la suma de puntuales. Entonces, la acumulada hasta acá es la suma de puntuales hasta llegar al número k. Donde k no necesariamente tiene que ser un entero, por eso está este comentario acá abajo, pero en los ejemplos de la práctica siempre va a ser un número entero. ¿Sí? Y tenemos este ejercicio como para utilizar un poco este tipo de variables. Seguimos con el ejemplo de los 5 pacientes. Supongamos que nos piden hallar la probabilidad de que se recuperen más de 2 si se sabe que no se recuperaron todos. Si se sabe que no se recuperaron todos. Bueno, lo que nos están pidiendo es esto que está acá. Ahí lo que tengo es la probabilidad de que se recuperen más de 2, sabiendo que no se recuperaron los 5. Que no se recuperaron los 5 quiere decir, bueno, que como mucho se recuperen hasta 4. Por eso va esto acá. Fíjense también otra cuestión, ¿no? Los sensibles, que son las variables discretas a las desigualdades
estrictas. Entonces, como el recorrido de la variable binomial es sobre los números naturales o enteros, menor que 5 equivale a decir menor o igual que 4, menor o igual que el inmediato anterior. Hago este comentario porque pueden aparecer algunas confusiones acá. Esto es fuente de múltiples errores en este tipo de ejercicios. Fíjense que como tenemos una condicional, en el numerador va la intersección de los dos sucesos. ¿Mm? Y acá justamente la probabilidad de que la x sea menor estricta que 5 y mayor estricta que 2 equivale a decir que sea mayor estricta que 2 y menor o igual a 4. Bueno, ahora, ¿qué números enteros son mayores estrictos a 2 y menores o iguales a 4? Y solamente el 3 y el 4. Por eso diferencié las puntuales ahí arriba. Y en el denominador uso la acumulada, porque es una acumulada. Entonces, si vamos a las tablas, yo la del denominador la busco en la tabla 2 y cada una de las del numerador son puntuales, las busco en la tabla 1. Hago la cuentita y eso me da más del 80%. ¿Sí? Que se recuperen más de 2, sabiendo que no se recuperaron todos, es un suceso condicional que tiene una probabilidad mayor al 80% de ocurrir. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? Siempre se hace eso del menor igual poniendo el número anterior, siempre que sea una variable discreta con recorrido en los enteros. Por ejemplo, caso binomial o Poisson, que es el que vamos a ver en un instante. ¿Sí? Cuando es discreta, cuando es discreta, si yo tengo, no sé, bueno, que calcular la probabilidad de que x sea menor estricto que un cierto número, al tratarse de una variable discreta, entonces eso equivale a la probabilidad de que x sea menor o igual al inmediato anterior en el recorrido. A eso me refiero, al inmediato anterior en el recorrido. Justamente en el caso de los números naturales, como pasa acá, eso es fácil de ver, porque el inmediato anterior a 5 es 4. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se puede ver de manera sencilla. Bien, existe una propiedad de simetría. Justamente esto se los doy. En realidad, o sea, si fuera el caso de que tienen que utilizar, no sé, el Infostat o la aplicación, esto no les serviría para nada. Esto que está acá no les serviría en absoluto para nada. Pero hay algunos ejercicios que, bueno, los tienen que hacer con tabla y aparecen este tipo de situaciones. Existe una cierta simetría proveniente de que cada variable binomial que cuenta éxitos tiene una variable simétrica que cuenta fracasos. ¿Sí? Entonces, bueno, el yin y el yang de la estadística vendría a ser este. Entonces, así como vos tenés una variable que cuenta el número de éxitos en m repeticiones independientes, te podés definir para la misma experiencia binomial una que cuente el número de fracasos, ¿sí? Sobre la misma experiencia. Entonces, eso también define una variable aleatoria binomial, porque tenés m repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli, pero no mirás el éxito, mirás el fracaso. ¿Mm? Por ahí las palabras éxito o fracaso son demasiado categóricas. Puede ser que uno esté observando un determinado experimento que tiene dos resultados, un resultado A y un resultado B, y a un investigador le interesa cuando sale el resultado A y a otro le interesa cuando sale el resultado B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es éxito y qué es fracaso? Bueno, eso es relativo. El que cuenta la cantidad de veces que sale A
va a definir una variable X y el que cuenta la cantidad de veces que sale B va a definir una variable aleatoria Y, pero es sobre el mismo experimento. ¿Me explico? Entonces, justamente se observan estas propiedades que están acá. Si tengo K éxitos sobre M repeticiones, es lógico tener M menos K fracasos. ¿Mm? Si tengo a lo sumo K éxitos, estos dos hay que pensarlos un poquito, pero salen. Si tengo a lo sumo K éxitos, es porque como mínimo tuve M menos K fracasos. Y esto para la desigualdad estricta. Si tuve más de K éxitos, es porque hubo menos de M menos K fracasos. Ojo que hay gente que se confunde esto con la probabilidad del complemento. No, no es probabilidad del complemento. Por eso prefiero utilizar el nombre de simetría. ¿Sí? Esto es, bueno, la propiedad de simetría de las variables aleatorias, ¿sí? De que cada variable aleatoria binomial, atenti que esto le pasa solo a las binomiales, que cada variable aleatoria binomial tiene un espejo, otra variable aleatoria simétrica, que cuenta lo que no cuenta la primera. ¿Sí? Entonces, bueno, se genera esta situación donde el número que me da X es M, pero menos el número que me da Y. Entonces, ocurre eso, por las dudas, por si lo llegan a necesitar para algún ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá con variable binomial? Igual se supone que en breve van a ver algunos ejemplitos que les adelantó Leonel. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Mm? Bien, bueno, eso por si no lo terminaron de ver, no lo vieron o quizás les hagan una repasadita hoy en la teórica, bueno, ya tienen el tema un poquito más fresco. Luego esto quizás no lo hayan visto, no lo haya visto toda la gente, puede que quizás lo vean en la teórica de hoy, no sé, que es la distribución de Poisson. Se escribe así, Poisson en honor a otro matemático, en este caso francés, a quien, bueno, se le atribuye el nombre a una distribución de probabilidad específica que en el caso de la probabilidad puntual tiene esta fórmula tan particular. La exponencial de un cierto número menos lambda, que todavía no sabemos quién es, por lambda a la k, dividido k factorial. Nuevamente el factorial allí dando vuelta. Lambda, que vamos a ir viendo de a poquito qué es lo que hace, es un número positivo. Positivo, no necesariamente es entero ni natural, es positivo, puede ser un número real cualquiera, incluso raíz de 2 pi, ¿sí? El número lambda, un número positivo cualquiera. Es el único parámetro de la distribución Poisson y es un parámetro bastante particular porque es tanto la esperanza como la varianza de una variable aleatoria que se distribuya de esta forma, Poisson lambda. ¿Sí? Es, bueno, una distribución que se caracteriza por tener a su esperanza idéntica a su varianza. Bien, ¿qué cuentan las variables aleatorias Poisson? Acuérdense lo que les comenté al principio de que las variables discretas servían para conteos y las variables continuas servían para mediciones. Por lo general, siempre hay algún ejemplo que se escapa de la regla, pero por lo general va a ser así. Ahora, ¿qué cuentan las variables Poisson? Cuentan el número de veces independientes que se presenta un determinado evento en el continuo. Ahora, ¿qué es eso del continuo? De qué me estás hablando? Bueno, a ver, vamos a ejemplificar con algunos casos como para que se entienda.
Supongamos que yo quiero, estoy estudiando un determinado microorganismo presente en una solución. Entonces cuento el número de microorganismos presentes en una solución dentro de un volumen determinado. ¿Mm? El continuo es el volumen de esa solución y el evento es el microorganismo. Entonces miro a través de un objeto específico, qué sé yo, quizás un microscopio. Observo cuántos de estos microorganismos que me interesan aparecen y los cuento. Cuando aparece uno, lo cuento. Bueno, el continuo es el volumen de la solución que estoy tomando de referencia y el evento es el microorganismo que aparece. Otro suceso, otro caso puede ser el número de llamadas recibidas a una central telefónica. No sé. Número de llamadas telefónicas recibidas en el 911 un sábado entre las 0 y las 4 de la madrugada. ¿Sí? El continuo es el horario de atención que yo estoy tomando, desde las 0 hasta las 4 de la madrugada. Y el evento, la llamada recibida. Yo cuento si cae una llamada. Otro caso, el número de clientes que ingresan a un banco, no sé, un día hábil entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. El continuo nuevamente es el horario, el horario de atención o el horario de referencia que estoy tomando entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Y el evento, el cliente que ingresa. Cuento cuántos clientes ingresan a ese banco. Otro ejemplo, número de partículas radioactivas emitidas por una placa. Supónganse que tenemos una placa, no sé, de algún material radioactivo, uranio, qué sé yo, eh, de, no sé, una determinada área. La placa, una especie de chapa de uranio radioactiva que emite partículas de manera aleatoria. Entonces, el continuo, ¿qué va a ser? El área de la placa. El área por lo general con la que estoy trabajando, o el horario que me interesa, o el volumen con el que suelo trabajar. El continuo medio como que lo determino yo, ¿sí? O me lo determina el ejercicio cuando me lo plantea, como ya vamos a ver. Y el evento es la partícula que se emite. Cuando se emite una partícula, cuento. Y acá un detalle relevante, se supone que los eventos están distribuidos uniformemente en el continuo. ¿A eso qué me refiero? Si vamos al ejemplo de la chapa, ¿sí? La chapa hecha con material radioactivo, no puede ser que en un determinado sector de la chapa, por ahí es una burrada lo que digo, pero en un determinado sector de la chapa exista mayor radioactividad que en otro. La chapa tiene que emitir en toda su superficie de manera igual, homogénea, uniforme. Lo mismo en el ejemplo del banco. Si estoy considerando un intervalo desde las 10 hasta las 12 del mediodía, bueno, no me conviene que entre las 10 y las 11 ingresen muchos más clientes que entre las 11 y las 12. Como que en esas 2 horas el ingreso de clientes sea uniforme, ¿sí? Porque si no voy a tener dos densidades diferentes y estaría mal hablar de una distribución Poisson allí. Entonces, bueno, eh, algunas características de la distribución Poisson. Si se consideran dos fragmentos disjuntos del continuo, justamente este ejemplo de las horas diferentes de los clientes que ingresan al banco, la cantidad de eventos presentes en uno es independiente de la cantidad presente en el otro. Las probabilidades de un número k de eventos en dos fragmentos del continuo de igual medida tienen que ser iguales, y eso se justifica por la uniformidad de los sucesos, ¿sí? Que no haya fragmentos del continuo donde la distribución de sucesos sea diferente a la de otro fragmento.
Los eventos se producen al azar dentro del continuo, dentro del área, volumen, intervalo de tiempo, etc. Y la variable Poisson puede tomar valores naturales, incluido el cero, sin límite superior. Es decir, esto perfectamente se puede ir a infinito, tomar valores tan grandes como se me cante. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué sentido tendría en el caso de los clientes que ingresan al banco que X tome un valor de 10.000 billones? Si no existen 10.000 billones de personas en el mundo que ingresen a un banco. Bueno, no me importa que el recorrido alcance valores extremadamente altos que bueno, obviamente van a ser improbables o directamente imposibles, porque siempre vamos a estar trabajando entre valores que sí sean probables, ¿sí? Valores que en particular nos van a interesar. O sea que acá que sobren valores, que haya valores extremadamente altos, mucho no nos calienta, ¿sí? Sinceramente. Y la función de distribución, que es la tabla 4 en las tablas de bioestadística, tiene esa pinta que tienen allí. ¿Sí? Es un bicho fulero, es cierto, pero ¿qué me importa si total está tabulado o lo puedo calcular con la aplicación en el celular que me lo saca enseguida? ¿Sí? No hace falta meterse con esa fórmula que mete miedo. ¿Sí? Así que bueno, esa es la función de distribución tabulada en la tabla 4. En la tabla 3 tienen las puntuales de Poisson y en la 4 tienen la de distribución. Ojo con eso, si van a resolver los ejercicios con la tabla, chequeen bien porque a veces confunden la puntual con la de distribución. Atención con eso. Bien, acá algunas consideraciones del parámetro lambda. ¿Mm? Es la cantidad promedio de eventos en la medida del continuo. La medida del continuo, como les dije recién, la impongo yo o me la impone el ejercicio y tengo que trabajar con eso, ¿sí? Ahora, el lambda este parámetro real, yo lo puedo descomponer como un producto de dos cosas. Una es la cantidad de eventos por unidad de medida. ¿Mm? Cuando considero en ese continuo una unidad, digamos la medida unidad, un intervalo de longitud 1, una chapa de área 1, un volumen de un microlitro, de un centímetro cúbico, todo en 1. Bueno, se supone que se puede calcular o se sabe de antemano cuál es la cantidad de eventos promedio que hay en esa unidad. Y B es la medida que tomo de referencia, la medida del continuo con la que yo trabajo. Yo por ahí no trabajo con volúmenes de solución de un microlitro. Por ahí tengo que trabajar con volúmenes de 5 microlitros. Pero si conozco la densidad en un microlitro, hago regla del 3 y se acabó. Y ya tengo lambda con el cual trabajar. Esto es algo así tan fácil como hacer regla de 3. Imagínense que acá tenemos un ejercicio para aplicar todo esto. Nos dice, en el agua de un lago se sabe que hay en promedio 5 microorganismos por centímetro cúbico. Si se toma una muestra de 2 centímetros cúbicos, primero desglosemos lo que aparece ahí. El ejercicio nos dice, se sabe que hay en promedio 5 microorganismos por centímetro cúbico. Ese 5, ¿será el lambda? ¿Será otra cosa? Mirando ese ejercicio, ¿qué creen que será? Recuerden lo que habíamos visto antes, ¿sí? Yo tengo que lambda es el producto entre la densidad, la concentración por unidad de medida, por la medida con la que yo tengo que trabajar, ¿sí?
Justamente, ahí me estuvieron respondiendo. Es el C. ¿Mm? No siempre en los ejercicios va a aparecer explícito así. Ahí lo que me está diciendo es que por centímetro cúbico, por la unidad de volumen, que en este caso son en centímetros cúbicos, en un centímetro cúbico hay 5 microorganismos. Pero por alguna razón, por antojo, porque me lo imponen, tengo que trabajar con muestras de 2 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, bueno, si en un centímetro cúbico hay 5 microorganismos, en 2, ¿cuánto esperaríamos que haya? ¿Será muy difícil de calcular? Claro, 10. ¿Sí? Es así de simple. ¿Sí? Así de simple. Es decir, una vez que conozco la densidad, cuántos hay en la unidad del continuo con el que estoy trabajando, bueno, multiplico por la cantidad que me es impuesta o con la que tengo que trabajar. Simplemente eso. Y luego, bueno, me pueden pedir las cosas típicas de ejercicios de Poisson. Ahí, bueno, es donde aparece el 10 del que se dieron cuenta ustedes, ¿sí? Que X es una Poisson 10. Creo que en la tabla no hay Poisson 10, o al menos no había hasta las tablas de bioestadística con las que trabajamos hasta hace un tiempo, pero bueno, no importa, yo lo resolví por otros medios. Y justamente, bueno, lambda es la concentración por el volumen de referencia, 5 por 2, 10. Y 10 es la cantidad promedio de microorganismos en un volumen de 2. Entonces, bueno, ahí defino la variable aleatoria y me piden hallar la probabilidad de encontrar 7 microorganismos, la probabilidad de encontrar más de 7 y la probabilidad de encontrar al menos 7 si se sabe que hay menos de 10. Bueno, ya cuando tenemos identificada la distribución, el parámetro, luego es utilizar con cuidado la tabla o la aplicación, lo que más les guste, y resolver, aplicando las propiedades de probabilidad, teniendo en cuenta que esta es una variable aleatoria discreta, y con eso tendría que salir. Para la puntual, bueno, yo acá canchería un poco y la saqué con la fórmula. Esta fórmula de acá, la probabilidad de que haya exactamente 7 microorganismos en un volumen de 2 es más o menos del 9%. 0,09. Y acá lo saqué con la app, ¿sí? Con la aplicación esa que les pasé. Lambda 10, fíjense que se ingresa todo igual, x igual a 7 y la puntual 0,09. Acá está solapita, es desplegable y me permite calcular las acumuladas a derecha y a izquierda. Si empiezan a chusmear la aplicación, si se la descargaron, van a ver que acá aparece un triangulito para seleccionar si yo quiero la puntual, acumular a derecha o acumular a izquierda. Bueno, luego el ítem B me pide la probabilidad de que haya más de 7 microorganismos. Más de 7 es esto. Entonces el complemento, si lo calculo por el complemento, es 1 menos la acumulada hasta 7. Entonces acá tengo 1 menos la acumulada hasta 7 que me da más o menos casi un 78%. ¿Sí? Y la última era, esta ojo que tiene un montón de trampas. La probabilidad de que haya al menos 7 microorganismos sabiendo que hay menos de 10. Entonces, como mínimo 7, dado que hay menos de 10. Entonces, bueno, me acuerdo que esta es una variable aleatoria discreta cuyo recorrido son los números naturales. Menos de 10 equivale a decir a lo sumo 9, que es el inmediato anterior a 10. Arriba trabajo con la intersección, que la intersección me queda así, x mayor o igual a 7 y menor a 10, hasta ahí todo perfecto, y luego lo escribo así. Escribo el suceso del numerador
de esta forma. Obviamente que lo podría haber hecho como en el ejemplo binomial de decir, bueno, a ver, ¿cuántas puntuales hay mayores o iguales que 7 y menores que 10? 3, 7, 8 y 9. Y ya con eso está, ¿sí? Sumo las tres puntuales, la de 7, la del 8 y la del 9, busco en la tabla 3 de la Poisson 10 y listo. Pero se me ocurrió a sacarlo con acumuladas. Y fíjense la cuenta que hago con las acumuladas. Hago la acumulada hasta 9 menos la acumulada hasta 6. ¿Se entiende por qué queda así? ¿Por qué estas dos cosas son iguales? ¿Se llega a ver? Mm. Ok, bien. Por ahí hay un comentario. Claro, justamente esperaba que hicieran ese comentario. Yo acá tengo que X, o sea, ¿cuáles son los valores que me interesan acá? Que X valga 7, 8 o 9. 7, 8 o 9 son los valores que verifican esto, ¿estamos de acuerdo? 7, 8 y 9. Bueno, ¿cómo hago para obtener 7, 8 y 9 restando acumuladas? Y bueno, agarro la acumulada hasta 9, 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 9. Ahora yo me quiero quedar con los últimos tres, con el 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y restale todo lo que se acumula hasta 6. ¿No te queda el 7, 8 y 9? Y eso explica por qué las dos cosas son iguales. ¿Se entendió? Digo para que no se enrosquen tanto con el tema del signo y, pero si es igual, entonces si es igual, ¿por qué no es acumulada hasta 7? No, o sea, es comparar las puntuales que me interesan acá, con las cuales voy a terminar trabajando. Bueno, acá, ¿qué puntuales me quedan? 7, 8 y 9. ¿Mm? Y vos dirás, bueno, che, y si sabes que son esas, ¿por qué no buscas las tres puntuales en la tabla de las puntuales y nos dejamos de jorobar? Bueno, porque tendría que buscar tres valores y acá tendría que buscar solo dos. ¿Qué sé yo? Bueno, como que me ahorro un poco de tiempo. Quizás acá no se nota tanto la diferencia, pero ponele que el ejercicio fuera que acá en lugar de 10 dijera 20. En lugar de 10 dijera 20. Entonces acá voy a tener un montón de puntuales. 7, 8, 9, 10, 11, 2, 19, 20. Bueno, 19, si la desigualdad es estricta. Lo que sea. O sea, entre 7 y 19 tengo un montón de puntuales y tengo que andar anotando cada una, sumarla. Para eso prefiero poner lo que se acumula hasta 19 menos lo que se acumula hasta 6 y miro dos veces en la tabla. Y no toda la cantidad de veces que tendría que mirar acá, ¿sí? Si contara todas las puntuales desde 7 hasta 19. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, ¿a dónde está la economía de este cálculo? ¿Sí? ¿Por qué economizo en cuentas? ¿Mm? Digo, bueno, es una estrategia. Si quieren sumar puntuales, háganlo. Corren el riesgo de comerse una, que les termine quedando distinto, poner alguna de más, alguna repetida, que a veces pasa, ¿sí? Entonces, atención con eso. ¿Se terminó de entender por qué queda así? ¿Sí? Y luego, bueno, hago las cuentas. ¿Mm? Hago la cuenta, busco en tabla o con la aplicación, pongo los numeritos y me da alrededor de un 71,6%. ¿Sí? Esta condicional. ¿Mm? Bueno, esto ya para ir terminando, así lo dejo a Leo que les dé algo de práctica. La suma de variables de Poisson independientes es Poisson de parámetro suma. ¿Sí? Si yo sumo dos Poisson, la suma es Poisson suma de los lambdas. ¿Sí? Algo muy sencillo. Y ahí tenemos
la bibliografía, los libros con los que trabajé y armé esta presentación que en breve se las estaré compartiendo, así la tienen a mano, ¿sí?